Unidad Triage Obstétrico. Actualmente se estima que aproximadamente el 15% de las mujeres embarazadas presentan alguna patología agregada con riesgo para su vida y la del producto de la gestación, por lo que se requerirá un cuidado obstétrico calificado. Como vimos anteriormente, las muertes maternas estuvieron relacionadas en mayor frecuencia con la déficit de calidad en la atención obstétrica y el retardo en recibir un tratamiento adecuado a nivel hospitalario, en donde se ubica la tercera demora. Debido a estas estadísticas, se han proclamado algunos protocolos internacionales para mejorar la comunicación y la atención hospitalaria. Entre estos podemos encontrar el triage obstétrico, código Mater y equipo de respuesta inmediata obstétrico. Esto consiste en que el triage obstétrico tiene el objeto de garantizar la adecuada categorización de la atención de las mujeres en estado grávido puerperal que solicitan atención en los servicios hospitalarios y su derivación oportuna al área donde se dará una continuidad al manejo del código Mater como una estrategia para el llamado ante una emergencia obstétrica, similar al que nosotros tenemos mediante las claves obstétricas, y del equipo de respuesta inmediata obstétrico para la atención segura y oportuna por personal calificado. Como definición del triage obstétrico, podemos decir que es un proceso de valoración técnico-médica rápida de las pacientes obstétricas mediante la aplicación del sistema de escalas que permite clasificarla en función de su gravedad y emergencia a fin de recibir una inmediata atención médica y su espera segura en el área hospitalaria para recibir esta. El objetivo de este triage obstétrico es otorgar atención médica oportuna y de calidad a las usuarias del servicio de urgencias obstétricas o de admisión de la unidad de toco quirúrgico, al clasificar mediante la escala del triage obstétrico sus condiciones de salud y el tiempo para recibir la atención. Su clasificación se basa en un sistema de puntuación que consiste en métodos sencillos y prácticos de la utilización de mediciones fisiológicas de rutina para identificar las usuarias en riesgo. Este sistema facilita la asistencia oportuna a todas las usuarias una vez identificadas por aquellas o aquellos que poseen habilidades propias, conocimiento y experiencia. Dentro de los elementos para la evaluación es la observación de la usuaria, el interrogatorio y los signos vitales. Debemos de llenar un formato del sistema de evaluación en el triage obstétrico. Este está formado por tres partes: los datos generales de la paciente, los criterios para evaluación y clasificación y los datos del evaluador que debe ser parte de este triage obstétrico. Los datos generales deben de tener el nombre completo sin abreviaturas, fecha de nacimiento, fecha y hora de llegada y número de historia clínica. En cuanto a los criterios para la evaluación y clasificación, según la condición de la paciente, estos van a evaluar tres elementos: la observación, el interrogatorio y la toma de signos vitales, tomando como base los criterios establecidos en la parte izquierda del instructivo. La paciente deberá clasificarse en tres colores: rojo, amarillo y verde, la función de la condición de urgencia y gravedad con lo que presenta el servicio. Rojo es emergencia, amarillo urgencia clasificada y verde urgencia no clasificada. Los criterios que vamos a evaluar que se encuentran del lado izquierdo del formato son estado de conciencia, hemorragia, crisis convulsiva, respiración, color de la piel, sangrado transvaginal, crisis convulsiva, cefalea, acúfeno o epigastralgia o amaurosis, siempre y cuando tenga relación con algún otro de los signos de la tabla, síndrome febril, salida de líquido amniótico, motilidad fetal, presión arterial, ya sea en hipertensión o en hipotensión, frecuencia cardíaca, índice de shock, frecuencia respiratoria y temperatura. Si en la valoración de la paciente hay uno o más datos de la columna marcada en color rojo, la paciente será clasificada como código rojo, es decir, emergencia obstétrica, y de inmediato deberá activarse el proceso de llamado para la intervención del equipo de respuesta inmediata obstétrica. Si en la evaluación encontramos uno o más datos de la columna de color amarillo, la paciente será clasificada como código amarillo, es decir, urgencia calificada.
El personal del servicio de triage deberá realizar la valoración completa y registrar todos los datos solicitados en el instrumento de valoración, el cual será entregado junto con la paciente al médico responsable de la atención. Es necesario enfatizar que estas pacientes deben ser entregadas y recibidas, ya que solo de esta manera garantizamos la continuidad y responsabilidad de la atención. Cuando la paciente es clasificada en código amarillo, la atención deberá garantizarse en un tiempo no mayor a 15 minutos. Si en la evaluación encontramos los datos marcados en la columna verde, la paciente será clasificada como código verde, es decir, urgencia no calificada. El personal de servicio de triage deberá realizar la valoración completa y registrar todos los datos solicitados en el instrumento de valoración, explicar a la paciente y el familiar la condición de salud y el proceso a seguir, enfatizar que no se puede retirar hasta ser valorada por el médico responsable, lo cual puede tardar hasta 30 minutos. Los datos del evaluador, por último, es decir, del personal de triage obstétrico, debe constar al final con su nombre completo y sin abreviaturas y qué categoría tiene. Cuando en la clasificación del estado de la paciente esta es un código rojo, activa el código de llamado o en algunos países lo denominado código Mater, para la participación del equipo de respuesta inmediata obstétrica. Cuando la clasificación es código amarillo, establece el diagnóstico presuntivo, completa el llenado del formato de triage y personalmente lleva a la paciente al área de urgencia obstétrica, entregándole al personal responsable del área para continuar su atención. Cuando es código verde, debe de completar el llenado del formato de triage, enviar a la paciente a la sala y en espera de atención en un periodo no mayor a 30 minutos. Debe mantener el contacto visual con las pacientes clasificadas en este código verde para su revaloración y o reclasificación en caso necesario. Todo este proceso va a iniciar en el momento de la recepción de la paciente obstétrica en el área de triage y termina con su derivación al área correspondiente, dependiendo del código establecido. El código de llamado o código Mater es la activación de un mecanismo de alerta o de llamado al personal del equipo de respuesta inmediata obstétrica para atender una emergencia y salvar la vida de la madre y del producto de la gestación, similar a la activación de las alertas que nosotros tenemos y que vimos en el SCORE Mamá. Cada unidad establecerá el protocolo de llamado de acuerdo a las características estructurales y a los recursos con los que cuente, estando obligados a difundir entre todo el personal establecido este procedimiento. El responsable de la activación de la alerta o código Mater es cualquier médico o médica, enfermera, enfermero que detecte datos de alarma en la paciente obstétrica clasificados como código rojo, no importa el área de la unidad en donde se encuentra la paciente. Se realiza este llamado entonces al equipo de respuesta inmediata obstétrica, el cual proporciona atención médica oportuna, integral y de calidad a mujeres con emergencia obstétrica por equipos multidisciplinarios de alta competencia y con criterios uniformes, que coadyuven a la disminución de la complicación de la morbilidad obstétrica y a la reducción de la mortalidad materna. Cada unidad deberá conformar su equipo de acuerdo a los recursos disponibles, teniendo como objetivo principal la atención inmediata de la paciente con emergencia. Los miembros del equipo deben asumir el papel de docentes al participar en la formación de todo el personal. Como dije anteriormente, el equipo es multidisciplinario, en el cual vamos a encontrar los siguientes integrantes: subdirectora o subdirector médico o asistente de dirección y jefa o subjefa de enfermeras. Personal médico especialista en ginecobstetricia, personal médico especialista en cuidado intensivo o anestesiología. En su caso, podría ser un médico o médica especializada en medicina interna o ginecobstetra especializada en medicina crítica. Personal médico especializado en neonatología o pediatría. Personal médico especializado en cirugía general. Personal de enfermería. Personal de trabajo social. Personal de laboratorio. Personal de banco de sangre o servicio de transfusión, personal de imagenología y camelleros.
Cada miembro del equipo tiene sus responsabilidades y funciones. El coordinador es el subdirector médico o un cargo administrativo similar. Establece la comunicación para la aceptación de pacientes obstetras en el hospital, siempre en coordinación con el personal médico encargado del área. Verifica que se cumple en forma adecuada el proceso de atención a la paciente. Documenta y reporta las actividades del equipo. Si el equipo descarta una emergencia obstétrica, la coordinadora o coordinador consigna en la nota médica el diagnóstico probable, las medidas implementables y el área a donde se derivará a la paciente, realizándose la entrega personalizada. Establece la coordinación para el traslado, verifica la asistencia completa del personal, gestiona la disponibilidad de todos los insumos requeridos, realiza el monitoreo y evaluación del proceso y participa en la selección de los integrantes del equipo de respuesta inmediata obstétrica. El líder del equipo es el personal médico especialista en cuidados intensivos. Este puede ser de medicina interna o un ginecobstetra con especialización en medicina clínica. Debe ser la persona mejor capacitada del equipo de protocolos de reanimación. Dirige y participa activamente en la atención médica de la paciente. Realiza la valoración neurológica, cardiohemodinámica, hematológica, respiratoria, renal y metabólica de la paciente. Inicia medidas de apoyo órgano-funcional y tratamiento multiorgánico. Participa en la selección del personal que participará en el equipo. Verifica que el personal se encuentre debidamente capacitado, evaluándolo de forma permanente. Informa al familiar o responsable de la paciente el estado de salud al término de la intervención del equipo. Personal médico especialista en ginecobstetricia. Este maneja el problema de su área, desde la fase diagnóstica hasta el establecimiento del plan de manejo integral en conjunto con los demás integrantes del equipo, estableciendo prioridades del protocolo a seguir. Realiza el rastreo ecográfico, vitalidad fetal, localización placentaria, líquido amniótico, dependiendo del caso. Efectúa exploración de la pelvis genital, maneja la condición del embarazo de acuerdo al diagnóstico, ya sea conservador o resolutivo o del estado puerperal. Personal médico especialista en anestesiología, conoce las condiciones materno-fetales y adecúa el manejo anestésico. Efectúa intubación, ya sea oro o nasotraqueal en caso necesario. Realiza procedimiento anestésico de urgencia, participa activamente en la reanimación hemodinámica. Personal médico especialista en neonatología o pediatría. Revisa los antecedentes sobre la evolución del embarazo y patología que lo complica. Identifica las condiciones fetales y prepara el área para la reanimación fetal. Personal médico especialista en cirugía general. Evalúa la participación conjunta con el ginecobstetra para la resolución definitiva del problema. Personal de enfermería que se va a colocar en el brazo izquierdo, que es el monitoreo hemodinámico. Toma y valora los signos vitales, da asistencia para intubación, efectúa aspiración de secreciones, efectúa fijación de cánula endotraqueal, efectúa instalación de invasivos, sonda de Foley, sonda nasogástrica, otorga asistencia para la instalación de catéter venoso central, coloca cánula nasal y o mascarilla y forma parte del equipo para la entrega del paciente del servicio. Enfermera que se colocará en el brazo derecho, que es el circulatorio, canaliza vena o permeabiliza accesos venosos, toma de muestras de laboratorio, glucometría capilar, pruebas multirreactivas de orina, administra medicamentos, efectúa vendaje de miembros pélvicos, da vigilancia del estado neurológico, administra hemoderivados y coloca el pantalón anti-shock. Enfermera o circulante, prepara los medicamentos, provee material para curación, soluciones y maneja el carro rojo. La enfermera o parte administrativa efectúa control de los medicamentos, soluciones y hemoderivados administrados a la paciente. Realiza registros clínicos con datos completos, efectúa control de tiempos, coloca la pulsera de identificación. Personal del laboratorio de análisis clínico realiza los exámenes de laboratorio solicitados con carácter urgente. Personal de banco de sangre o servicio de transfusión agiliza la tipificación y abastecimiento oportuno de hemocomponentes. Personal de imagenología realiza rastreo abdominal y pélvico. Efectúa algún otro estudio de imagen requerido de acuerdo a la patología de la paciente. Trabajador social, realiza la vinculación con los familiares de la paciente y con otros hospitales o servicios. Informa al familiar responsable sobre el estado de salud de la paciente y llena el consentimiento informado.
y el camillero, que es el que se encarga del traslado de la paciente. El proceso de atención se inicia con la activación del código de alerta ante la presencia de un paciente con emergencia obstétrica, es decir, código rojo, y termina al decidir el manejo definitivo una vez lograda la mejor estabilización posible. El tiempo de llegada del equipo no deberá ser mayor de 3 minutos una vez activado el código de llamada o código MATE. El equipo de triage médico o enfermera que detecta la emergencia va a activar el sistema de alerta, inicia el manejo inmediato y presenta de forma breve y concisa a la paciente. El equipo de respuesta inmediata obstétrica va ante la alarma sonora o visual, acude al área llamado en un tiempo menor a 3 minutos. Evalúan a la paciente y determinan la emergencia. Inician su intervención de acuerdo a las funciones definidas. Mejoran la estabilidad del paciente. Determinan la continuidad del manejo. El coordinador del equipo registra las actividades realizadas durante el proceso de atención. El líder del equipo entrega a la paciente de manera personalizada y con la documentación correspondiente, misma que podrá incluirse como nota del expediente clínico, registrando la información que se sugiere en forma correspondiente.